Hola Silvia. Andrea, te pido mil perdón. Nada, Mira que aquí. estuve a punto de avisarte. Si me retraso, avísame. Pero hija, tú sabes que entre tantas cosas que tengo, se me ha ido la hora por completo. Ya, Cuando he ya he visto que eran visto. las 6:15, yo decía, tierra, trágame. Porque esta muchacha ahora mismo estará aquí soltando lo más grande hasta que Total. yo aparezca. Así ha sido. Ha Disculpa, sido entretenido, disculpa. pero mira, nos preguntan de qué vais a hablar para ir haciendo ahí entrando. Vamos a hablar sobre la familia, ¿verdad? Sobre la importancia Sí, que tiene y sobre todo para los familiares que nos puedan ver, pues tratar de darle como unas pautas, conducirles un poco. Yo tuve el placer de sí. conocer a Silvia en persona, que eso hoy en día es todo un lujo. El día que hicimos las jornadas por los trastornos de la conducta alimentaria en Madrid y ella vino y la verdad que fue un placer conocerla en persona y acercarnos más y hacernos más amigas. Y nada, es fantástico porque ahora tiene algo preparado. Bueno, cuenta tú un poco sobre lo que tienes, sobre el libro y demás. Así. Pues sí. Pues a ver, desde Navidad yo ya tenía en mente algo preparado, pero ¿qué pasa? Que no lo quería decir todavía, pues porque tú sabes que estas cosas llevan su proceso y hasta que no está todo bien preparado y seguro, pues no quería decirlo. Entonces, pues en 2 meses decidí escribir un libro por la necesidad que a mí sobre todo me repercutía, que era el tema de la familia. Ya te comenté allí en Madrid mi problema y tal. Y nada, cuando ya estaba fraguado, pues ya decirlo. ¿Qué pasa? Pues que con todo bueno, toda esta movida que ha pasado con el COVID y tal, pues se ha retrasado. Pero el libro estaba preparado para que saliese a la venta en abril y la presentación y todo en abril. Pero bueno, ya está en imprenta, está todo seguro y en el momento que esta situación mejore, pues saldrá a la venta Qué y nada, bueno. y nos podremos leer el libro. Y sí que es verdad que es un libro basado, pues, a ver, es un manual de ayuda para familiares de pacientes con TCA, con Ujú. trastornos de la conducta alimenticia. ¿Por qué decidí escribir este manual? Pues por una sencilla razón, pues porque yo tenía ese problema con mi familia. No significaba ni significa que no me querían ayudar o que no pusieran de su parte, nada, nada de eso. Simplemente que no sabían cómo hacerlo. Y entonces nosotras muchas veces decimos, es que necesito más apoyo, es que necesito más ayuda, es que no me hablas como yo necesito escucharlo. Pero es que no nos ponemos a pensar que es que igual no saben hacerlo, Exacto. ¿vale? Ujú. Entonces no podemos juzgarlos de esa manera. Y la verdad que yo tenía ganas de escribir un libro, pero bueno, relacionado al TCA. Y había leído muchos buenísimos y todos muy buenos. Pero la verdad que no era contar una historia más de TCA, era como una guía orientativa para los familiares que se encuentran súper perdidos ante una enfermedad muy desconocida que se trata a día de hoy como una enfermedad por capricho o una enfermedad que no quiero saber nada de esa enfermedad porque no me interesa o no es normal o son tonterías que se le ha metido en la cabeza y es una enfermedad que desconocen porque hay muchísima falta de información y no está tan publicitada como otro tipo de enfermedades. Con esto no quiero decir que se dejen de publicitar otras enfermedades, porque todas son importantes, pero un TCA también lo es. En primer lugar, para la familia y en segundo lugar, para la propia paciente, porque tú dime a mí, si tú no tienes el apoyo familiar adecuado y el tratamiento adecuado, para mí es muy difícil superar un TCA. De hecho, el día 2 de junio, cuando hicimos el vídeo de dar visibilidad a Hemos los estado TCA, hablando de él. has hablado de él, Sí. ¿no? Pues yo como referencia y como solución a salir de esta enfermedad, lo que priorizaba era, sobre todo, un tratamiento específico y mucho apoyo familiar, porque es que es fundamental. Y me refiero a apoyo familiar no solamente de tus padres, sino, a ver, sobre todo del entorno más cercano, pero cuando me refiero al entorno familiar me refiero a tus padres,
tu pareja, tu hijo, todas las personas que te rodean, porque en realidad están viviendo con una persona con una enfermedad, que es una enfermedad que ni la propia paciente sabe llevarla, porque no la entiende, Sí, porque además, es algo mental. sí, se junta también Imagínate ello. el factor como que muchas veces no se diferencia la enfermedad de la persona y esto dificulta mucho para Claro, la propia persona, ¿no? Y también para la familia. El no saber diferenciarlo es una parte muy importante, ¿no? Que aprendan a exactamente, porque verlo. claro, es que hablamos de una enfermedad mental grave, partiendo de esa base. Entonces, yo, por ejemplo, como soy de Córdoba, mi familia no está aquí conmigo. Pero ¿qué pasa? Que yo he tenido que tener como terapia una separación entre mi familia y yo, pues porque ellos no vivían conmigo el día a día. Ellos no entendían mis crisis de ansiedad cuando tenía que comer o cuando estaba indispuesta por algún motivo de la enfermedad o cuando me dedicaba a dormir porque no podía tirar del cuerpo de lo débil que estaba. Entonces, ¿tú cómo le explicas a tu familiar cuando Mm. viene a verte, a lo mejor un domingo, que tú no eres la Silvia de antes? Entonces, si ellos no tienen información, si ellos no saben buscar las palabras adecuadas para ayudarte, si ellos te miran y creen que lo están haciendo bien, pero para ti te están mirando y tú estás pensando, me está observando cómo ando, me está observando cómo estoy, me está observando cómo como, eso para nosotros es algo súper negativo. Yo siempre digo y repito en el libro que siempre hablo desde mi humilde opinión y desde mi humilde experiencia. No significa que todos los casos sean iguales. Claro, pero Claro, sí eso hay que que hay dejarlo factores en claro. común normalmente. Pero sí que es verdad que el apoyo familiar es fundamental y que te entiendan. Y hay preguntas que no se deben de hacer. A ver, no somos personas con una enfermedad que nos tienen que tratar como, bueno, entre algodones, pero sí que es verdad que igual que a una persona le falta a lo mejor un miembro de su cuerpo y la tratan de una manera específica, a nosotras quizás nos deben de decir o nos deben de tratar o nos deben no decirnos algunas cosas para ayudarnos. Y eso lo tiene que aprender el entorno familiar. ¿Que no lo saben hacer? No hay ningún problema. Para eso estamos nosotras, para explicarle, pues en este momento me hubiera gustado que me hubieras dicho esto. O simplemente acudir a terapias familiares, que son las más efectivas. De Mm. hecho, eh, ¿verdad que sí, Andrea? En Sí, la jornada lo estuvimos hablando con los profesionales que tú llevaste. Las más efectivas son, y los, bueno, los resultados más óptimos y las prontas recuperaciones son cuando se produce una terapia familiar. sí. ¿Por qué? Porque ahí van todos. Y lo que habla un paciente lo escucha todo el entorno. Y lo que habla una familia lo escucha todo el entorno. Entonces, sirve de Claro. mucho, mucho, Yo mucho. además cuando comencé con un proyecto Princesas mi intención era esa. O sea, obviamente familiares y toda la sociedad porque es que el entorno realmente sí que tiene mucho que ver y puede ayudar mucho Mucho. igual que puede perjudicar mucho. Entonces es muy Exactamente. importante realmente si la familia aprende y empatiza con la persona y empieza a detectar lo que decía antes, ¿no? Qué cosas son el comportamiento de la enfermedad y qué cosas es la persona de por sí, creo que es muy importante, ¿no? Claro que sí, es fundamental porque de hecho, a ver, la familia en primer lugar empieza a detectar que te pasa algo pues cuando te ve el cambio físico. Mm. ¿Vale? Que ya sabemos todos lo que es el iceberg y todas hablamos del iceberg. Totalmente. Yo, de hecho, cuando fui a la jornada, ya te lo dije en persona, aprendí más de la cuenta, no pensaba que me iba a traer tanta información y me iba a servir de tanto todo lo que se habló. Porque yo voy a hacer 3 años que me diagnosticaron anorexia nerviosa, pero me quedó súper claro que yo llevaba enferma muchos años más, muchísimos años más. Pues porque lo que está en el fondo, eso yo ya lo estaba sufriendo desde hacía muchos años. Ujú. Y cuando ya se vio el aspecto físico, la delgadez, el mal humor, la caída de pelo,
el deterioro, porque sufre un deterioro físico y cognitivo total, Total. vamos, Mm. eso es inevitable, ahí es cuando empiezan a decir, cuidado, aquí pasa algo. Claro, pero es cuando ya realmente llevas Pero mucho tiempo en la enfermedad y exactamente, es más y trabajo lo que vas a tener físico, que hacer para recuperarte también. exactamente, porque lo físico es lo que menos importa y es lo que más se recupera y más se trata más rápido, pero lo que cuesta más es lo que no se ve, el autoestima, Total. eh, los miedos, Ujú. la culpabilidad, todo eso requiere su tiempo. Y sí que es verdad, pues que claro, el periodo de curación aquí no hay. Yo estos días que he estado viendo los directos con Miriam, la verdad que te lo habéis hecho súper bien porque es que Miriam es un Sí, encanto. Eh, cada persona tiene su tiempo de recuperación, pero entre 5 y 7 años mínimo dura la enfermedad. Vale, habrá casos que lo hagan antes ujú. y habrá casos que tarden más, evidentemente. Pero claro, a ti te diagnostican una enfermedad, un TCA, un día, pero tú no sabes cuándo va a dejar esa enfermedad. Y por supuesto que te puedes curar al 100%, pero vuelvo a repetir, no es que seamos especiales, sino que es que te tienen que saber tratar porque tu mente se apodera tanto de ti y de tu trastorno que al final no eres tú. Mm. Al final es tu mente la que te guía, Sí, la al que te final es la lleva. Es una enfermedad enfermedad totalmente. súper seductora. Ujú. Entonces, claro, tú muchas veces quieres tirar por un camino y la enfermedad y el trastorno, bueno, la enfermedad y el trastorno, que es lo mismo, te tiran por otro. Entonces tú lo que tienes continuamente es una lucha interna que el sufrimiento es abismal. Y claro, tú eres la que sufre como paciente, Sí, pero quiero resaltar que aquí las familias también son enfermos. sí, totalmente. Somos enfermos la familia y la propia paciente, porque ambos sufrimos. Mm. Una, porque tienes que luchar contra la enfermedad y contra tu mente y contra mil cosas y superar mil barreras, pero la familia se siente, bueno, que no lo hacen bien, impotentes, se sienten culpables, se sienten que no saben qué hacer. Sí. Y más ahora mismo, bueno, ahora mismo parece que ya se le está dando un poquito de más visibilidad a esta enfermedad, pues con tu proyecto Princesa, con todo lo que se Ujú. colabora. No quiero olvidarme de TC Andalucía, que también está poniendo mucho de su parte para que esto se vea como algo más normal y, bueno, tú sabes, tengamos una unidad Que especializada tenga la con importancia que necesita. que tengamos un tratamiento específico, no un tratamiento de un enfermo mental, porque no es el adecuado a nosotras. Mm. Nosotros tenemos que tener un tratamiento específico para nuestra enfermedad, con profesionales adecuados a nuestra enfermedad y un lugar para estar nosotras bien atendidas. Nosotros no podemos ir a Exacto. una psiquiatría cuando nosotros no tenemos por qué estar en psiquiatría, Mm. tenemos que estar en una unidad de TCA, pero bueno, estamos luchando contra eso y lo bueno es que más o menos la sociedad se va concienciando, pero aún queda Queda muchísimo, mucho. muchísimo, muchísimo para que esto salga Mm. adelante. Pero la pena de todo esto, a mí, por ejemplo, me da muchísima pena, porque aunque hablemos con esta libertad, las personas que sufrimos un TCA, ¿cuántas personas están en sus casas en silencio, sin decir, me pasa lo mismo, hago lo mismo? Mm. eh, y no lo dicen por miedo a su familia, por miedo al rechazo, porque tiene rechazo, Al que por dirán. miedo a Ujú. por miedo a la incomprensión, porque no te comprende y por miedo a muchísimos factores. Entonces, claro, tenemos que seguir ahí a tope, cada una contando su historia y cada una, aunque tenemos muchas similitudes, pero cada una tiene unas circunstancias distintas Totalmente. y entre todas tenemos que salir adelante. Y el tema de la familia, como ya os he dicho antes, es fundamental. Y bueno, pues en mi manual lo que explico es eso. Preguntas, bueno, es una serie de capítulos en el que se hacen preguntas. Es un manual muy didáctico, en el que el lector va a interactuar bueno, en este caso conmigo, que soy yo la que hace las preguntas y pone los distintos ejemplos
y luego pues se pregunta al lector, ¿te has sentido identificado con este rol? Si has hecho esto, ¿entiendes que no está bien? ¿O crees que deberías pensar más antes de hablar? En fin, porque tú no puedes hacer una pregunta a una persona que tiene un TCA, una anorexia o una bulimia, una pregunta que le va a hacer daño, que la va a hundir. Y a lo mejor ya ese día, pues ya hace conducta, ya tiene malos pensamientos, porque no podemos olvidar que todo lo malo lo tenemos en la mente. Y aunque nosotros seamos conscientes de que no somos nosotras, que es nuestra mente la que nos dirige, pero físicamente eres tú, aunque tu mente te dirija. Entonces hay que tener mucho cuidado con ciertas preguntas, eh, ponerlo de manera bonita en el sentido de, no porque hay que salir, porque te tiene que dar el aire, porque vamos a ir a cenar. Nos tienen que entender que el comer con personas que no es de nuestro entorno o algo, nos hace más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y entonces nosotros ya que de por sí tenemos mucha inseguridad Mucha y estamos vergüenza, muy... mucho miedo. Entonces eso lo que hace es que te bloquea mucho más, te hace muy, muy, muy pequeña. Yo siempre lo digo que, por ejemplo, yo el tiempo que llevo he estado sin ir a Córdoba a ver a mi familia durante 2 años. He ido 2 veces y porque me lo ha, bueno, prácticamente no, es que me ha obligado la psicóloga a que fuese, porque tenía que romper barreras, Ya. tenía que enfrentarme a la realidad. Mi familia es verdad que nunca ha habido ningún mal modo ni nada, pero sí que es verdad que muchas veces pues no han actuado de la manera que a mí me ha beneficiado, pero no porque no querían o porque quisieran hacerme daño, sino porque Claro, es que es no así. sabían hacerlo. De hecho, también No lo tiene, hablamos en las jornadas, ¿no? Hubo un momento que estábamos todos hablando en el claro, grupo y hablamos esto, que claro, realmente está la postura de la madre que dice que sí, que ayuda, pero el problema es cuando no sabes y luego que todos los padres no son iguales, ni todos los padres ni todas las familias. Hay evidentemente, gente que pone de evidentemente. su parte y hace por informarse, entra en terapias, como estábamos diciendo, que al final son muy importantes en la familia y demás, pero hay familias que no, y como no se informen y como no hagan por querer saber y querer ayudar, a veces dificultan más que ayudar, ¿no? Exactamente, claro, porque el hecho de que un familiar te diga cada vez estás más delgada, vale, si tú estás bien le dices, pues sí, o le contestas otra cosa sin importancia, pero si tú ya estás tocada, tú ya estás mal, a ti eso te afecta muchísimo, Mm. ¿vale? Entonces hay familiares que te dicen las cosas, pero porque desconocen el motivo. Y hay otros familiares que te dicen las cosas porque saben que hay algo y lo que quieren es abrirte los ojos. Y a esas personas sí que es verdad que tenemos que estar muy agradecidas, pues porque te están diciendo la verdad. Y muchas veces necesitamos que nos amarreen y que te digan, vuelve, vuelve, espabila, que te está pasando esto y no te estás dando cuenta. Entonces, claro, hay muchísima variedad de Mm. familiares. Lo que tú has dicho, hay padres que a lo mejor dicen, tienes que comer y punto, y eso es lo que hay. Y no entiende el dolor de esa hija o de ese hijo frente a un plato de comida. No sabe lo que supone eso. Por eso, si va a terapia o se informa o pide ayuda a algún psicólogo o algo, puede llegar a entender que lo que le está creando es eh, más problemas para su enfermedad, a su hijo o a su hija. Entonces, claro, el hecho de, como yo estaba comentando antes, llevaba 2 años sin ir a Córdoba, simplemente por no juntarme en una reunión familiar a la hora de la comida, porque yo no estaba preparada para que me viesen comer, porque como siempre hablo desde el respeto, no lo hacen de manera intencionada, pero sí que es verdad que es inevitable también el mirar mientras comes, y tú, aunque no mires a nadie y estés centrada en tu plato, tú sabes que todo el mundo te está observando. Porque eso sí, se nos desarrolla un sexto sentido increíble. Entonces tú sabes que te están observando. Si comes más, pues has comido muy bien. Malo, ya no te gusta que te digan eso. O si te dicen, qué poco come, hija. Malo, porque te están diciendo algo que a ella que le importa.
Es que si ¿sabes? mucho, bien, mal, si bien, todo está mal al final, ¿no? A mí me Exactamente, hace mucho entonces, acordarme del artículo que creamos en Navidad para los familiares, ¿no? Que claro, vean esas cosas. Al final es evita darme tu opinión, evita, en todo caso, ayúdame de esta manera o de esta manera, pero no me dificultes más de lo que... exactamente. Yo creo que, bueno, como digo en el libro, yo es que explico mi experiencia y cosas que a mí me han pasado y que me han contestado o que me han dicho y a mí pues yo no las he tolerado pues porque me han hecho daño. Y luego pues hago como una pequeña reflexión o para que reflexione el familiar o el lector de que igual esa no es la manera más adecuada de ayudar a tu familiar. Igual debería replantear la pregunta o la solución de otra manera. En vez de decir, vamos a salir a merendar, tú ya dices no, me niego. ¿Por qué? Porque sabes que tú ya identificas que vas a merendar pues algo que no quieres Ujú. comer, evidentemente. Porque no vamos a dar un paseo y te distraes, o no sé, un paseíto. Y pues así con esa intención tú sí sales. Y una vez que estás fuera, igual luego eres tú la que dice, pues podríamos merendar un poco. Pero si te ponen a la fuerza ciertas cosas, ya sabes con qué intención las hacen. Y no Y eso hace somos que te nosotras, retraigas más. sí. Claro, eh, yo por ejemplo con mi hijo, que también hablo en el libro de mi hijo, porque mi hijo, a ver, tienen unas edades que no son ni pequeños ni grandes, pero sí que es verdad que intento hablarle lo más natural posible y que entiendan pues lo que me pasa, pero sí que es verdad que ellos en ningún momento me cuestionan, mamá, ¿por qué no comes? Bueno, a ver, tampoco es que no me vean comer, evidentemente, yo lo que hago lo hago yo, ¿no? Pero si un día me apetece comer tranquila, ellos lo respetan. ¿Pero por qué? Porque se le ha puesto todo sobre la mesa, pero toda la realidad. Todo lo que hay es esto. Y yo creo que a los familiares se le debería hablar tal cual. Esto es lo que hay. Hay un índice de mortalidad muy alto porque sabemos que es la segunda enfermedad, bueno, no, miento, la primera enfermedad mental que produce la muerte. Ujú. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que pasa es que hay familiares que cuando oyen esto se sube, vamos, se ponen, ¿cómo va a ser esto Aunque también así? es Pues verdad sí, que muchas esto es así. veces, sí, pero también muchas veces, como la propia enfermedad es como muy... hace que la persona se esconda, ¿no? Muchas veces, o que quizás se retraiga de la Sí, familia, se crea al final como una especie de algo extraño en medio que también dificulta que la persona tenga esa confianza, ¿no? Con la familia, porque más bien sí, se dentro produce un meterse, quizá distanciamiento. porque de la familia desde un primer momento no ha sabido hacerlo bien y se ha entrometido o ha impuesto. Exacto. Entonces luego también cuesta Sí. mucho, por eso también lo de la terapia en familia creo que también es muy importante porque ayuda a sanar esos pequeños roces que se han creado, una, porque la persona tenía la enfermedad y dos, porque la familia no ha sabido cómo hacerlo y ahí se ha creado como un malestar. Sí, es verdad. A mí me pasó al principio también con mi familia, que como ellos están allí y yo estaba aquí, pues claro, mi madre estaba en tratamiento todavía de un cáncer de mama. Bueno, la situación en mi casa tampoco era muy bollante, Mm. entonces tampoco estaba para, venga. Entonces quise mantenerlo un poco al margen. Sí sabían lo que yo tenía, lo que me habían diagnosticado, pero no quise como que no quise entrarlo ni profundizarlo en terapia, ni meterlo muy mucho en la enfermedad por el miedo a que mi madre se pusiera peor, mi padre no lo supiera llevar bien. Entonces yo le quité mucha importancia y preferí retirarme un poquito, que fue lo que me aconsejaron. Si te beneficia hablar con tus padres, habla. Pero si te perjudica, no hables, no hables. Yo me he tirado hasta un mes y medio sin hablar con mi madre por teléfono. ¿Por qué? Pues porque se producían silencios. No teníamos nada que hablar, porque a mí, por ejemplo, mi madre, yo recuerdo que me decía, ¿te duele la barriguita? Y yo le decía, claro, mamá, me duele todos los días.
me duelen todos los días. Pero claro, ella no sabía ni conocía la enfermedad. De hecho, yo cuando me lo diagnosticaron, yo tampoco la conocía. Independientemente de ser sanitaria, yo no la conocía. Yo tenía un concepto equivocado como tenemos la mayoría de la sociedad. Yo estudié mi enfermedad para saber en qué se basaba. De hecho, con los síntomas que yo ya tenía. Pero que yo he sido una de las personas que he pensado, pues, lo típico, lo que la mayoría piensa, o bueno, ya no tanto, ¿no? Porque ya se está Y viendo como ya la algo más gente normal, cree más. que es Sí. un problema mental más que nada que un capricho o algo. Pero sí que es verdad que, claro, yo decía, claro, si es que mi madre no entiende, no sabe lo que significa esto, tiene un concepto, el que se ha tenido toda la vida, es una enfermedad, perdón, antiquísima, y en los años que llevamos aquí, con muchísima gente con anorexia, bulimia y tal, aquí no se está llegando a ninguna solución. Entonces, claro, pues, ¿qué le iba a contestar? Pues a mí, por ejemplo, esa respuesta o esa pregunta que me hacía mi madre, a mí me incomodaba Ya. y me hacía sentir mal y cogía ansiedad y iba mal, iba mal. Entonces opté por no hablar, por no hablar. De hecho, noté alivio el no hablar con mi madre, porque no tenía que estar incómoda, ni tensa, ni nada. Luego, el hablar con mi padre, por ejemplo, era súper complicado, porque mi padre es súper sensible. Entonces, yo el hablar con mi padre me emocionaba muchísimo, porque claro, yo no me encontraba bien y aparte yo decía, jope, igual no me están ayudando más de lo que yo quisiera o más de lo que ellos quisieran, pero porque yo tampoco quiero involucrarlos en esto. Bastante tienen con lo que tienen y que están allí, que como no me ven, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero claro, cuando yo me emocionaba con mi padre de momento decía, no, Silvia, no, si vas a llorar mejor colgamos, porque claro, no sabía llevar la situación, no sabía qué decirme, porque muchas veces me decía, ¿y qué te digo, hija? ¿Qué te Ya, es digo? que también se tienen que sentir súper Es muy perdidos, complicado. frustrados. Al final es verdad que yo muchas veces cuando la gente a lo mejor escribe y se centra mucho en la familia, intento poner también el punto de que cómo se sienten ellos, ¿no? Es verdad que cuando no saben. Claro, ellos se sienten muy mal, porque están sufriendo lo primero porque son tus padres, lo segundo por la impotencia que tienen de querer ayudar y no saber cómo. Luego, pues porque claro, tienen falta de información. Porque yo sí, luego después, cuando yo ya me sentí un poquito más fuerte y tal, yo hablé con ellos, les dije en qué consistía mi enfermedad, le dije lo que me beneficiaba y lo que no me beneficiaba, le dije, bueno, hablé con ellos y le expliqué varias cosas que a mí me explicaron en terapia, que yo tenía con la psicóloga, que yo tenía, en fin, cosas que yo había aprendido y que a mí me iban bien, pues yo se lo expliqué y se lo transmití a mis padres. Y a partir de ahí, pues empezamos un poquillo mejor. ¿Por qué? Pues porque ellos ya sabían más o menos cómo actuar, aunque todavía los pobres sigan metiendo de vez en cuando la pata, pero bueno, es que yo ya pienso, si no saben hacerlo de otra manera, no tienen culpa, Claro. no tienen culpa. Entonces, si lo hacen y dicen algo que a ti no te gusta o que no te ayuda, pues bueno, pues tú le vuelvas a explicar, mamá, no me diga eso más porque no me ayuda. Y no pasa nada. No pasa nada porque tú le digas a tu madre, no me preguntes qué he comido o si he comido, porque sabes que es una pregunta que detesto, que no me gusta. Lo hacen como Ay, decíamos sí, en es el verdad. artículo, lo hacen con todo el amor del mundo, pero eso no quiere decir que esté bien hecho ni que vaya a ayudar. No, para nada, para nada. Entonces yo pienso que lo más importante que tiene que haber es un diálogo, que haya una comprensión por ambas partes, porque no todo lo que nosotras hacemos las pacientes está bien y no todo lo que ellos hacen está mal, ¿vale? Yo creo que debe de haber ahí un diálogo y, por supuesto, ir a terapia familiar, que es súper importante. De hecho, mi familia no ha acudido conmigo a terapia familiar por las circunstancias, pero estoy segura que si hubieran acudido, yo iría, a ver, yo es que en mi enfermedad voy muy lenta, pero hubiera ido mucho más adelantada. No significa que sean culpables de nada. Yo quise mantenerlos al margen, no los quise involucrar, pero fue mi decisión y me fue bien, iba más lenta, pero también son las circunstancias. Si yo hubiera estado en Córdoba o ellos aquí en Sevilla, evidentemente ellos hubieran venido.
claro que vienen. Y no pasa absolutamente nada porque ellos voluntad tienen. El problema es que de qué sirve que ellos vayan a una terapia allí en Córdoba si a mí nadie me conoce, ni conoce mi caso, ni yo he puesto nada. Y yo tampoco puedo hacerlo venir aquí cada vez que yo tenga una terapia. No, Ya. no. Hay veces que hay incompatibilidades y te tienes que adaptar a las circunstancias. También hay padres que yo no me quiero olvidar de las pacientes, de mis compañeras, que hay muchas que lo pasan muy mal por la incomprensión de sus padres, porque no lo entienden Sí. o no lo quieren entender. Yo he escuchado testimonios y compañeras y amigas, que las considero amigas, que lo han pasado y lo están pasando fatal porque sus padres no lo entienden. Entonces, por favor, si hay algún familiar que nos está escuchando, que intente ponerse en el lugar de su hija o de su hijo, que pida información, que si no sabe qué decir, mejor que no diga nada. Un simple gesto, un simple El estoy roce, aquí, el decir estoy aquí hace algo, muchísimo. antes de soltar una barbaridad por la boca que a tu hija eso le va a producir un daño irreparable y encima va a ir va para atrás en la enfermedad. Mm. Entonces, por favor, vamos a poner todo de nuestra parte, que es una enfermedad en la que se sufre mucho, mucho, mucho. Y que los padres no cierren los ojos y miren a otro lado cuando vean a una hija, pues que está más delgada, o que está más gordita, o que come más o menos, o que no quiere hablar con nadie y se quiere aislar, que no miren a otro lado, que busquen el problema, que hablen con su hija y que la lleven donde la tengan que llevar, porque hay muchas personas que están en silencio por miedo a la familia, a la relación de la familia, a que le van a decir, tú lo que tienes son tonterías, tú lo que tienes que hacer es comer, tú lo que tienes que hacer es, sí, todos tenemos que hacer todas muchas, muchas, muchas cosas, Si te doy un pero aquí aguantar, te nadie, lo quito un aguantar. exactamente, a ti lo que te hacía falta es un buen caldo de puchero y se te quitaban todas las tonterías. Vamos a ver, que No no estamos en ayudan la nada. época, Total. Ya vamos no, no ayudan avanzando. Y para nada, aparte, hay muchísimos terapeutas trabajando, dispuestos a ayudar y hacer que todos ¿verdad? tengamos la mente más sana. Por favor, acudamos a ellos. O sea, es... Pues sí, porque Mm. para eso están, para que nos abran más la mente, si es a nosotras las propias enfermas, y nos ayudan muchísimo. Pues imagínate a los familiares que no sepan hacerlo, no vamos a utilizar la palabra que no quieran hacerlo o que no ayuden, no, que no sepan hacerlo. Es que esto es Entonces, si curioso, ¿no? tú, La salud mental está estigmatizada con lo importante que es. Con lo importante que es claro, cuidar la mente y tenerla sana, pero la gente parece que todavía le cuesta ir a un terapeuta. Y creo que como padre es lo más humilde que se puede hacer, el querer aprender, porque bueno, todos no sabemos de todo. no, no, para nada. De hecho, si tú en esta vida, ya en cualquier ámbito, no sabes algo, tú te pones y te informas y aprendes qué significa eso o cómo se hace lo otro. Entonces, ante una enfermedad, ¿qué menos que hacer eso y acudir a la persona adecuada? Y si no te va bien un psicólogo o un terapeuta, pruebas a otro. Y que tú no pides tener un cáncer, tú no pides tener un asma, tú no pides tener otra enfermedad, pues igual que esto, tú no pides tener un TCA, Ni mucho menos. te viene, se te enferma la mente y se te desarrolla el TCA, pero que hay que entenderlo. Mm. Y yo creo que teniendo eso muy claro por parte de la familia y por parte de la paciente, todo sería mucho más fácil, las recuperaciones serían mucho más rápidas y los familiares no sufrirían tanto. Sí, totalmente, Pero estoy de claro, acuerdo. es muy complicado, Es muy, complicado. muy Por complicado. suerte, por ejemplo, lo que estaba leyendo de la casa, dice, mis padres, en cambio, todos los días tenían palabras bonitas para mí, no hablaban de comida, solo cosas lindas. Eso es muy bonito y es verdad que hay familias, igual que hay amigos que apoyan mucho, que intentan hacer las cosas bien, pero por desgracia hay otras personas que no. Y es muy importante que entre todos nos podamos enseñar esas cositas que pueden ayudar más, ¿no? Porque a Por veces, como hemos supuesto. dicho antes, simplemente el hecho de no decir a lo mejor cosas en referencia a la comida y a lo mejor decir simplemente un estoy aquí, ayuda muchísimo y hace que la persona poquito a poco vaya cogiendo confianza. De hecho, las pautas Sí,
o los consejos que dimos por el confinamiento para los familiares, era un poco así, era un poco de ahora mismo quizá no es el momento de hacer nada, o si lo haces, hacerlo tranquilamente, generar confianza, generar unos buenos ratos, que salga una mirada o una sonrisa. Claro, Eso realmente al final ayuda más a vencer la enfermedad que te estén obligando a sí, comer o le den importancia a lo que tú no quieres que en ese momento le den importancia. claro, es que muchas veces no decir nada es mejor que decir algo y meterlo a pata. Sí, Simplemente que esté al lado tuya y te haga compañía físicamente es mucho más que si te habla o te dice algo y no te ayude para nada, ¿vale? Entonces, eh, es muy triste porque te quieren ayudar, pero no saben cómo. Entonces, claro, pues por lo menos en el confinamiento sí que es verdad que todas lo estamos pasando mal, todas. ¿Por qué? Pues porque nos genera más ansiedad, estamos encerradas, tenemos que tener más cuidado porque somos más propensas a coger el virus y luego eso pues nos trae más complicaciones, porque no podemos olvidar la gravedad del virus, la gravedad del TCA y las complicaciones, que es lo peor, porque tú te puedes curar del TCA y del virus, pero si te viene una complicación inesperada, eso es lo peor. Pero es que eso pasa con todas las enfermedades, las complicaciones. Entonces, claro, tú de buenas a primeras te ves encerrada en tu casa de donde no quieres salir desde hacía tiempo porque tú te aíslas de tal manera que te dedicas a hacer lo que a ti te gusta y a ti te apetece. Es decir, a ti te gusta escribir, te pones a escribir. ¿Te gusta pintar? Te pones a pintar. Tú creas tu ambiente. Y ahora de buenas a primeras te obligan a estar en tu casa. De buena a primera, tú no tienes otra cosa que hacer porque a lo mejor no te apetece hacer lo que normalmente haces. Ya empiezas a pensar en la comida y ahora te sientes mal porque estás pensando en la comida. Hasta que no comes, no para. Si comes, ahí ya apague, vámonos, porque ya esto no para. Y llevamos muchos días ya encerradas, entonces, claro, no es el momento ni de dar lecciones, no es el momento de nada. Simplemente dejar pasar estos días, llevarlo lo mejor posible, entretenernos de la mejor manera posible y estar tranquila y relajada. Pero claro, tenemos que seguir con nuestra terapia, con nuestro tratamiento y con todo lo que necesitemos. Pero en el tema familiar ahora mismo, si ya antes era difícil, pues imagínate ahora cómo podría llevarte tú. Yo porque, a ver, no vivo con mis padres, ¿no? Pero el vivir con tus padres en una situación así, pues no sé, porque yo hay veces que estoy bien, pero hay veces que no quiero ni que me miren. Pues imagínate las personas que viven con sus padres y que no le ayudan o no saben ayudarle, pues lo difícil que yo se hace. no me quiero poner en su situación porque lo tienen que estar pasando mal, ¿no? Lo siguiente. Entonces creo que no es momento ahora mismo para nada, nada más que para dejar fluir todo esto y que, bueno, tampoco se nos puede dejar si no quiere comer que no coma o no sé, es que es muy complicado, Sí, es es muy muy complicado, por, complicado. justo Por también eso, lo que acabas de decir tú es muy complicado, ¿no? Porque a veces el si no quiere comer que no coma, en según qué casos, es verdad que los trastornos de la conducta alimentaria son muy amplios y hay muchos tipos de casos y demás, pero en los casos que son muy restrictivos y que hay un peso muy bajo, es verdad que qué hace el familiar, ¿no? Tiene que ser también una ¿qué hace? impotencia de querer que se coma, porque al final hay casos que son de vida o muerte, o sea, que un día coma Sí. ayuda mucho y al final sí es un poco un combate. Yo de verdad creo que es un tema, se nos está yendo ya el tiempo, pero creo que es un tema que para hablarlo muchísimo y creo que es muy importante. O sea, yo creo que la familia hay que darle importancia, también visibilidad, porque parece que no, pero sufre muchísimo. Y al final Mucho. encontrar esas herramientas que ofrecerles, ¿no? Para que realmente sepan cómo hacerlo. Y creo que Claro que sí. el libro va a ser importante en el hecho de que puede ayudar a muchas personas. Sí, yo por ejemplo en el libro pues lo que trato es eso, el dar mi opinión, pero siempre basándome en mi historia, en mis circunstancias y bajo mi punto de vista. Yo no soy terapeuta, ni soy psicóloga especializada, ni nada, pero sí que es verdad que he tenido unas vivencias
que he querido plasmarla en el libro para que todo aquel que se identifique como familiar o como paciente, si le pueda ayudar en algo, que le sirva de ayuda Mm. y que le sirva de guía. Y sobre todo, pues claro, también con muchísimo respeto lo hago y lo digo, que no quiero que nadie se moleste, ni se ofenda, ni que piense, uy, qué mal lo he estado haciendo, uy, esta que ha escrito en el libro. No, es bajo mi punto de vista, pero sí que es verdad que pido disculpas si alguien se siente incómodo. ¿Por qué? Pues porque no lo hago con mala intención, al contrario, lo hago siempre desde la mejor, vamos, con la mejor intención del mundo de ayudar y que diga a alguien, pues mira, a mí me ha pasado lo mismo, o yo he tenido esa contestación con mi hija, o yo le he preguntado eso a mi hija, pues para que sepa cómo se ha sentido una paciente de TCA con anorexia nerviosa cuando le han hecho esa pregunta. Pues igual tu hija se siente igual que yo. Simplemente ha sido a modo de ayuda. Y nada, espero que guste, espero que sirva de ayuda y que nada, que la familia es lo más importante, que tenemos que concienciarnos todos y toda la sociedad de que esta enfermedad también es importante, que se tiene que empezar a tratar como tal, como una enfermedad mental, y por favor, que haya medios, que haya unidades especializadas, que haya tratamientos específicos. Y yo soy un claro ejemplo de todo el tiempo que llevo, bueno, llevo 2 años y medio. Para personas que llevan 20, imagínate, llevo poco, ¿no? Pero también soy consciente que tengo un largo recorrido todavía, ¿vale? Yo todavía no tengo un tratamiento específico ni ajustado. ¿Por qué? Pues porque estoy teniendo muchísimos altibajos. Mi IMC varía muchísimo también. Mi peso igual. Eh, a mí me afecta muchísimo la ansiedad. Yo tengo ansiedad y ya lo noto en el peso, ya lo noto en el pelo, ya lo noto en muchísimas cosas. Entonces, claro, todo el cuerpo no, todos los cuerpos no reaccionan de la misma manera. Entonces, desde aquí, si podemos lanzar, no sé, una voz de ayuda, de por favor, escucharnos, que la verdad que es una enfermedad muy, muy, muy desagradable para las familias y para las que lo estamos pasando. Y que esto no se va a parar aquí, esto va a seguir. Y no podemos seguir desde la ignorancia. Tenemos que saber lo mínimo que es un TCA Totalmente. y que es una enfermedad mental grave. Partiendo de esa base, yo creo que ya crea más respeto y ya creo que la gente se tiene que involucrar más y lo mismo que causa respeto a otras enfermedades, esta también tiene que causar. Sí, es así, totalmente. Yo muchas veces lo comparo con enfermedades de cáncer y otras enfermedades que también tienen mortalidad y se hablan y no hay problema en hablarlo, Sí, sabiendo que muchas se habla. veces puede enfermar tanto la persona que muera y demás. Y luego piensas con todo, yo muchas veces también lo comparo lo que es a nivel de toda la salud mental, ¿no? El estigma que recae sobre las enfermedades mentales. Parece que todo lo que sea mental no se puede ni tocar. Y en prácticamente todas las enfermedades mentales, la sociedad y las familias tienen mucho que aportar o que no aportar. Es decir, Muchísimo. pueden hacer o mucho daño Exacto. o si todos nos Es nada. involucramos y al menos nos informamos de cómo son, pues aportamos muchísimo. Y no solo con los Mucho, trastornos de la mucho, conducta mucho. alimentaria, sino con todo se puede, y necesitamos eso, necesitamos información que sea cercana y para todo el mundo, ¿no? Para que al final sepamos Sí, todos cómo tratar a las personas. Puedes tener una prima que padezca trastorno de la conducta alimentaria, puedes tener una hermana, puedes tener una amiga, puedes tener una pareja, puede estar en tantos casos a tu alrededor. Yo misma, cuando empecé con Proyecto Princesas, aluciné de cuántas personas a mi alrededor o habían tenido un episodio o padecían y se abrían porque yo ya estaba sumergida en una investigación sobre los trastornos de la conducta alimentaria y se abrían a hablarlo conmigo. Pero anteriormente nunca me lo habían contado. Es decir, al final, ¡ay! Se va a acabar esto. Al final es verdad sí, que hay mucho miedo a contarlo, pero porque la sociedad también tiene que saber un poco más para ser más sí, comprensiva. da miedo, da vergüenza, te da miedo el rechazo, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en mi caso, desde el primer momento lo asumí. Yo sabía que algo estaba pasando extraño en mi cuerpo, aunque ya llevaba años que estaba ahí con tonterías y cosillas raras en mente, pero sí que es verdad que lo asumí desde el primer momento, acepté mi enfermedad eh, y vamos, tú sabes,
yo hablo de mi enfermedad pues como si tuviese un resfriado, Pero es que así tiene que ser. porque es mi enfermedad, me quiero curar, me voy a curar y no pasa nada por tener un TCA. Mm. También podría haber tenido otra enfermedad y no hay que ocultarlo, hay que decirlo y decir, yo tengo anorexia nerviosa y no me siento orgullosa, pero la tengo. Pero hay personas que no, que les cuesta decirlo, les cuesta asumirlo, Sí, aceptarlo. muchísimo. Y yo creo que a esas personas les va a costar mucho más superarlo. Sí, así que todo el apoyo a las personas que nos estáis viendo que padezcáis la enfermedad. Y Es un por favor, trabajazo, que pero poco hablen. a poco. Y para los familiares, cualquier cosa también podéis escribirnos, lo que sea, y pronto estará el libro de Silvia, que esperamos que sirva de Exactamente. mucha ayuda. Silvia, ha sido un Pues sí, placer. ya cuando sepamos, igualmente bonita, igualmente, te quiero mucho, lo sabes, Y Andrea. yo a ti. Y en el momento que ya se sepa el día de la presentación, lo anunciaré y la que, bueno, la que vaya, la que quiera asistir, en este caso tú, que sabes que estás invitada, puedes hacer un directo perfectamente. Total, muchas gracias, muchas gracias. Y nada, que estoy ya loca porque salga y a ver si ya Ay, que se me pasamos acercaba esta el mala perro. época y salimos todos bien. Pues nada, que se guarde el directo. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos veis. Muchísimas gracias. Que se Muchísimas acaba.